Hola, soy Benjamín y el día de hoy leeremos San Marcos capítulo 16 y hablaremos acerca de la resurrección. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, las mujeres, discípulas de Jesucristo, dan un ejemplo maravilloso. Mientras los apóstoles, los hombres, estaban escondidos por miedo, todavía estaban asustados, las mujeres, las humildes, que en ese tiempo los judíos no tenían en consideración a las mujeres al mismo nivel que el hombre, sino que la despreciaban. Y si era una viuda, mucho más. Pero el Señor quiere mostrar esa importancia que le da a las mujeres. La salvación es tanto para las mujeres como para los hombres, para los humildes. El Señor tiene un amor por los humildes y esas mujeres humildes no tenían miedo, o tal vez sí tenían miedo, pero a pesar de que tenían miedo, ellas se levantaban y iban a buscar a Jesús, iban a ver qué había pasado con Jesús, seguían pensando en Jesús, eran humildes. Y dice que muy temprano, el primer día de la semana, ellas se levantaron muy temprano, se acostaron angustiadas y se levantaron muy temprano. Es importante que nosotros aprendamos de la humildad de estas mujeres y que nosotros también seamos humildes al buscar al Señor, porque el Señor enaltece a los humildes y por eso debemos nosotros comenzar a ser humildes, a no creernos más que lo demás, a no querer mandar, sino a empezar a obedecer. Y así nosotros damos muerte a ese pecado de la soberbia y empezamos a resucitar, a dar una nueva vida, para que nuestra vida ya no sea terrena, meramente soberbia, sino que nuestra vida empiece a ser espiritual y para nosotros empezar a gustar ese cielo aquí en la tierra, para que nosotros empecemos a dejar lo terrenal, aquello que nos ata, porque esas cosas que nos atan no nos dejan amar perfectamente a Dios. Para que Dios entre en nuestro corazón, debemos alejar toda soberbia, debemos alejar todo pecado, especialmente el de la soberbia, y debemos comenzar a caminar en la humildad como aquellas mujeres. Y dice que fue muy temprano, es decir, que aquellas mujeres tampoco eran perezosas. Y asimismo nosotros, si queremos resucitar con Cristo, ser nuevas criaturas, debemos abandonar la pereza. Muchas veces somos perezosos y lo que nos gusta es descansar, y lo que nos gusta es dormir, lo que nos gusta es ver películas, ir de paseo, pero no sabemos que realmente para descansar debemos unirnos al Señor en oración. Debemos pararnos temprano a hacer oración. Debemos dejar la flojera, debemos dejar el teléfono, nomás nos levantemos para agarrarlo, sino debemos comenzar a lo primero que hacemos cuando me levanto, es hacer oración. Lo primero que hicieron estas mujeres fue ir a donde Jesús. Asimismo, nosotros, nuestro primer pensamiento cuando nos levantamos es cada día, es gracias Señor. Y así comenzamos a ser humildes, así empezamos a dejar la soberbia, empezamos a dejar la pereza, y empezamos a caminar hacia la resurrección, hacia el reino de los cielos. Empezamos a dejar esta naturaleza humana tan llena de pecado y empezamos a tener una nueva vida. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una vida cada día mejor, que dejemos estas cosas que nos dañan, que nos pierden, esa tristeza que nos trae el pecado, esa esclavitud de la pereza y la soberbia, y que empecemos a resucitar con Cristo. El primer día de la semana. Aquí también hay algo importante. Para los cristianos, el día más importante es el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque Cristo resucitó el domingo. Para los judíos, el día que ellos guardaban era el día sábado, el día de reposo. Pero para nosotros los cristianos que creemos es en Cristo y la salvación es por creer en Cristo y por hacer obras de caridad, por seguir el ejemplo de Cristo, entonces nos guiamos por Cristo y Cristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y por eso nosotros debemos ir a la misa todos los domingos. Y por eso el mandamiento es
santificar las fiestas. Y muchas veces nosotros dejamos de ir a misa para darle gracias a Dios. Cristo murió por nosotros, pero nosotros no somos capaces de ir los domingos a misa. Y a veces tenemos la misa cerca y no somos capaces de ir todos los días. Cuando los santos iban a misa todos los días, ellos buscaban asistir constantemente a la Eucaristía, y nosotros debemos también hacer lo mismo, acercarnos a la Eucaristía todos los días, y si no, por lo menos los domingos. Y es pecado mortal no ir a misa los domingos. ¿Por qué es pecado mortal no ir a misa los domingos? Porque es la acción de gracias. La Eucaristía significa acción de gracias. Es decir, cuando nosotros le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros descansamos un día y se lo dedicamos a Él, se lo dedicamos a Dios. Pero nosotros muchas veces despreciamos el día del Señor. Y no debemos ser así, hermanos, sino debemos asistir a la Santa Misa. Y si empezamos a asistir a la Santa Misa todos los días, o por lo menos todos los domingos, entonces comenzamos a resucitar con Cristo, comenzamos a cambiar nuestra vida de pecado, porque nos dejamos iluminar cada día. Y si nos dejamos iluminar, cada vez veremos más nuestros pecados, y no empezaremos a ver los pecados de los otros, y empezaremos a eliminar esos pecados, esa oscuridad en mi vida. Pero por eso es importante dedicarle ese día, el primer día de la semana, al Señor. Porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, el primer día de la semana, como resucitó el Señor, yo lo guardo. Yo no voy a trabajar ese día, sino yo voy a la Santa Eucaristía, porque yo necesito comer de ese banquete, de ese pan vivo bajado del cielo, como él lo dice en Juan 6:51. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y si nosotros queremos resucitar con Cristo, debemos ir a la Santa Eucaristía. Y si no nos hemos confesado, debemos confesarnos para poder recibir a Cristo en la Eucaristía. Pero puede ser el caso de algunos hermanos. El deber ser es que nosotros vayamos el domingo a la Santa Misa. Hay algunas personas que trabajan el día domingo. Entonces, ¿cómo hacen esas personas para santificar la fiesta, para no caer en el pecado? Pues lo que nos recomienda el Señor es que entonces dediquemos otro día. Puede ser un día que tengamos libre, por ejemplo, el lunes, o el martes, o el miércoles, cualquier día que tengamos libre. Pero ese día dediquémoslo al descanso y a acercarnos a la Santa Misa. Pero es importante que todas las semanas vayamos a misa. Entonces ese día se vuelve mi domingo, mi día de descanso, mi día dedicado al Señor. Pero es importante dedicarle un día al Señor. Y no podemos trabajar de lunes a lunes sin descanso, porque incluso el Señor descansó un día en la creación del mundo, dándonos ejemplos que si nosotros no descansamos, nos vamos a destruir, se nos va a destruir nuestro cuerpo. Debemos descansar un día. Y por eso debemos tomar el domingo. Pero si no podemos por un caso extremo de trabajo o cualquier cosa, entonces debemos ir otro día de la semana. Pero siempre es importante dedicarle un día a la semana al Señor. El primer día de la semana llegaron al sepulcro. Apenas salió el sol. Se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas iban atemorizadas y se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Un ejemplo estas mujeres para nosotros. Muchas veces nosotros decimos: ¿pero cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a empezar a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a empezar a ayudar a mis hermanos si voy a encontrar obstáculos? Así como ellas tenían ese obstáculo, una tremenda piedra muy pesada que no podían mover. Y ellas decían: ¿pero cómo vamos a mover la piedra? Pero el Señor nos invita a trabajar, que nosotros confiemos en Él, en su divina providencia, y Él nos va a ayudar. Es importante que nosotros hagamos el esfuerzo por hacer oración, por leer la palabra, por predicar en nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, también por predicarle a nuestros compañeros de trabajo. Pero siempre es importante ir confiando en Dios, que así lleguen los obstáculos, Dios nos puede ayudar. Y así en la vida vamos a conseguir muchos obstáculos. Pero si tenemos la confianza en el Señor, podremos superar todos esos obstáculos. Y van a ser ya no obstáculos, sino oportunidades para acrecentar nuestra fe. Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Y podemos encontrar obstáculos muy grandes en nuestra vida espiritual, pero el Señor nos puede ayudar a mover ese obstáculo, esa piedra, y también quitar esa piedra
muestra que aquella vida de pecado ya es quitada por Cristo. Porque Cristo viene a abrirnos las puertas del reino de los cielos, de la resurrección, y quiere que nosotros resucitemos con Él, pero nosotros debemos sacrificar nuestra vida por amor a Él para poder resucitar con Cristo y recibir la recompensa, aquellos sufrimientos que los ofrecimos a Él en nuestra vida. Y por eso es importante poner nuestros ojos en Cristo, en la resurrección. Como decía San Pablo, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, en vana sería nuestra fe. Seríamos los más desgraciados de la tierra. Pero como Cristo resucitó, vale la pena vivir. Vale la pena luchar en esta vida por amor a Dios, para poder superar todos esos obstáculos, todas esas barreras del pecado. Y puede ser que caigamos en pecado, pero lo importante es que no nos quedemos ahí caídos en ese pecado, sino que nos levantemos lo más pronto posible, porque si nos quedamos mucho tiempo, entonces nos vamos a acostumbrar a estar ahí, cómodos en el pecado. Y el Señor nos invita a que nos levantemos, a que quitemos esa piedra de pecado y que veamos la resurrección de Cristo, que busquemos las cosas celestiales y dejemos de estar en este mundo tan lleno de pecado. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Entonces, un ángel del Señor, que era como un joven vestido de blanco, les dio una buena noticia, la noticia de la resurrección. Y por eso los cristianos debemos estar contentos, debemos estar felices, porque existen muchas religiones en el mundo. Han venido muchos predicadores y profetas, pero todos han muerto y ahí se acabó. Los enterraron y conservamos sus tumbas hasta el día de hoy. Pero la única tumba que está vacía es la tumba de Cristo, que es el verdadero profeta, el verdadero Señor. Es Dios, el que venció la muerte, el que venció el pecado y nos trae una vida eterna. Por eso nosotros debemos estar alegres y contentos, porque estamos en la única Santa Madre Iglesia Católica que nos puede llevar a la salvación, a la resurrección. Y estamos tan contentos que nunca vamos y le predicamos a nuestros hermanos, que nunca vamos y les decimos: Cristo ha resucitado, estemos contentos, no andemos tristes. Puede que suframos en esta vida, pero pongamos los ojos en la resurrección. Lo que hacemos nosotros es dejarnos llevar de las cosas terrenas. Imagínense que aquellas mujeres se hubieran puesto a ver el sepulcro en vez de ver que Cristo había resucitado. Nosotros no tenemos que quedarnos con las cosas malas, sino tenemos que ver las cosas buenas de la vida. Dios nos da muchas cosas buenas, muchas bendiciones, y una de ellas, una de las más grandes en este mundo, es la gracia que Dios nos da, que nos permite resucitar con Cristo, pero debemos abandonar el pecado para poder resucitar con Él. Y podemos sufrir en esta vida, pero será por un periodo breve. Así que es importante siempre estar contentos, estar alegres y invitar a nuestros hermanos que se acerquen a la iglesia, que sepan que el ser humano no es desdichado, que después de esta vida viene otra vida, la vida eterna, y por eso debemos estar contentos, debemos estar alegres. Y cuando pasemos por pruebas, por dificultades, pensemos en la resurrección de Cristo, que eso nos va a dar alegría. Pongamos los ojos en lo celestial y no pongamos los ojos en lo terrenal. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro. Entonces el ángel las manda a ellas a que vayan y cuenten lo que vieron, en especial a Pedro. Y así como las mandó a ella, también nos manda a nosotros a contar de que Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Y por eso debemos decirle a nuestros hermanos esta buena noticia, la mejor noticia que puede recibir un ser humano, que esta vida no es miserable y se acaba y ya el ser humano se murió y se enterró y se acabó, sino que después de esta vida comienza la verdadera vida, que es la vida eterna. Y dice que en especial a Pedro. ¿Y por qué en especial a Pedro? Porque Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. Y a lo largo de la historia se ha conservado esa línea de papas. Y ahorita es el Papa Francisco. Pero por eso es importante que nosotros sepamos que Pedro es el primer papa. Y por eso aquí dice especialmente a Pedro, porque Pedro era el primero de los apóstoles, el jefe, el líder. Y eso es donde lo dice en Mateo 16-18, donde Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y le da las llaves
que es un símbolo de que el rey cuando se iba de un lugar le daba las llaves a su siervo y decía que lo que atara lo que cerrara ese siervo, nadie lo podía abrir. Es decir, que ese siervo quedaba como el jefe mientras el rey se iba. Y eso donde lo dice en Isaías 22, 20 al 22, donde dice que el rey le deja las llaves al siervo y él queda como un padre para el pueblo. Y por eso nosotros le llamamos papa a Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, porque Cristo le da las llaves y por eso le decimos papa o padre, como le decían en el Antiguo Testamento, en Isaías 22, 20 al 22. Y nosotros por eso tenemos al primer papa de la Iglesia Católica, que es Pedro. Y no solo eso, sino que tenemos la tumba de San Pedro. Debajo del Vaticano, donde está el Papa Francisco, donde celebra la Santa Misa, allí están los restos de San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Y es una muestra histórica de que la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo, porque tiene los restos de los apóstoles, porque tiene los restos de los primeros mártires, y ellos conservan esos restos para demostrar al mundo que verdaderamente son la Iglesia de Cristo. Y existen muchas pruebas más, pero esa es una de ellas, y por eso aquí dice, en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea, allí lo verán, tal como él les dijo. Es decir, que Jesús se iba a encontrar con ellos camino de Galilea, como Cristo había dicho anteriormente. Allí lo verán, tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Aquí vemos el temor de Dios que tenían estas mujeres. Ellas estaban muy contentas, pero ellas guardaban un santo respeto por las cosas de Dios. Asimismo, nosotros debemos meditar la resurrección de Cristo y guardar respeto a las cosas de Dios. No estar jugando en la casa de Dios, sino cuando vamos a la Santa Misa debemos ser piadosos, debemos acercarnos con respeto, con temor a Dios. No con temor a Dios porque Dios sea castigador y nos va a castigar. No, temor a Dios es porque sabemos que Dios es la luz. Y siendo la luz, si nosotros nos alejamos de Él, tenemos miedo a perdernos, porque Él es el que nos puede iluminar, porque Él es el que nos puede salvar, porque Él es el que nos puede hacer resucitar para una vida eterna de alegría. Y nosotros tenemos miedo de perderlo. Y no tenemos miedo a que nos castigue, porque Él es un Padre y Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Si no tenemos miedo de este mundo en tanta oscuridad, perdernos. Así como cuando hay una noche muy oscura y nosotros tenemos una linterna y nos da miedo que se nos acabe las pilas o que se nos pierda la linterna porque vamos a quedar a oscuras. Asimismo, el temor de Dios debe ser reconocer a Dios como la fuente de todos los bienes que nos puede dar, tanto materiales como espirituales. Y sabiendo que es la fuente de todos los bienes, tenemos temor de Dios. Buscamos cumplir su voluntad porque sabemos que si lo perdemos todo, absolutamente todo. No tenemos nada. Y como no queremos perderlo todo, sino queremos tenerlo todo, que es Dios, lo buscamos con amor. Jesús, pues, resucitó en la madrugada, el primer día de la semana. Aquí otra vez nos explica por qué los cristianos guardamos el domingo. Porque el domingo es el día más importante cuando los cristianos recordamos la resurrección de Cristo, cuando Cristo venció al pecado, venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Aquí hay algo muy importante. Jesús se le aparece a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? La plenitud, la perfección. Es decir, que María Magdalena tenía 7 demonios, significa que era una mujer muy pecadora, que tenía muchos pecados. Todos los pecados que podemos pensar que nosotros podemos tener, podemos decir que ella los tenía, porque dice que de la que había echado 7 demonios, es decir, era una mujer pecadora. ¿Y por qué la Biblia muestra esto? Porque a pesar de que ella era pecadora, ella se arrepintió. Y asimismo nosotros podemos tener muchos pecados, pero si nos arrepentimos y buscamos al Señor, Él echará esos pecados, esos demonios, como liberó a María Magdalena, y podremos llegar a ser santos, como Santa María Magdalena, que luego de que Cristo la liberó del pecado,
ella no volvió a pecar, no volvió a caer en el pecado. Y esa historia es muy bonita, la podemos leer en Juan 8:1 en adelante, pero vamos a leer solo el versículo 10 y el 11, donde el Señor nos invita a que nosotros podemos tener muchos pecados, pero Él no quiere la condenación, sino quiere la salvación. Pero nos da un dato muy importante para poder obtener la salvación. Escuchemos, Juan 8:11. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. El Señor no quiere la condenación. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino quiere que cambie de conducta y viva. Por eso le dice, yo tampoco te condeno, pero en adelante vete y no peques más. Y esta mujer tomó en serio las palabras de Jesús. Ella se fue después de que Cristo le sacó esos 7 demonios y dejó de pecar. Y por eso hoy en día recordamos a Santa María Magdalena. Como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque ella quiso seguir a Jesús con un corazón limpio y puro, y se dejó liberar de aquellos demonios, de aquel pecado. Y por eso, hermanos, nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido, si estamos dispuestos a cambiar, debemos estar dispuestos a salir de ese pecado, así como María Magdalena. Y Jesús se le aparece porque era una mujer humilde, rechazada porque le decían la mujer pecadora, porque tenía 7 demonios, la tenían rechazada por pecadora. Pero Jesús busca a los más pecadores para liberarlos. Jesús vino por los pecadores, Él no vino por los sanos, por aquellos que dicen yo soy santo, yo voy a la iglesia y no necesito ni confesarme, porque yo no tengo pecado. Él no vino por esas personas, porque esas personas son soberbias y tanta soberbia tienen que no miran sus errores. Él vino por los pecadores, aquellos que se reconocen culpables, aquellos que no son capaces ni de levantar la cara en la iglesia porque se sienten pecadores. El Señor vino por nosotros, pecadores, pero quiere que reconozcamos nuestra miseria, nuestros pecados, así como María Magdalena, que habían sacado 7 demonios, que nosotros escudriñemos qué pecados tenemos, que leamos la palabra y descubramos qué es lo que es pecado, para poder ir cambiando y alcanzar la santidad. A ejemplo de Santa María Magdalena, que ruegue por nosotros, porque ella salió del pecado y empezó a seguir a Jesús. Y Jesús se le aparece en señal de que Jesús a los humildes, a los que se humillan y que se arrepienten, quieren salir del pecado, Él los levanta. Y por eso se le aparece a Santa María Magdalena, porque Jesús ve que es una mujer humilde, que sufrió mucho, y nosotros muchas veces sufrimos en la vida y sufrimos en el pecado, pero el Señor nos invita a que nos levantemos del pecado para poder resucitar con Cristo. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban, pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Aquí vemos que ella fue y cumplió la misión. Fue y les dijo a los discípulos, a los apóstoles, que Cristo había resucitado, pero ellos no le creyeron. Y al ver esta incredulidad de los apóstoles, podemos entender que es real la resurrección de Cristo, porque ellos al principio les costó mucho creer, pero luego, con el tiempo, vemos que a pesar de que Cristo quiso mostrarles varias veces, al final ellos creyeron. Y ellos creyeron tanto que dieron su vida por Cristo. Murieron mártires, dando la vida por Cristo. En un principio les costó creer porque era algo muy difícil de creer que Cristo había resucitado, pero luego dieron la vida por Cristo, mostrando que es la verdad, que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, pero era difícil de creer y por eso les costaba tanto. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. En camino de Maús, lo que dice San Lucas capítulo 24, versículo 28, que Cristo se le apareció a dos de ellos, pero tampoco creyeron. Era difícil de creer. Por último se le apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe. Asimismo, hermanos, nosotros debemos creer en Cristo. Muchas veces tenemos falta de fe y no creemos en Cristo, no creemos en la palabra y debemos aumentar la fe, leyendo la palabra para aumentar esa fe que es tan pequeña y creer en que Cristo nos promete una vida eterna,
un cielo. Y como Cristo lo promete, yo lo creo. Y yo acepto la voluntad de Dios aquí en esta tierra, porque creo que Cristo resucitó y yo también voy a resucitar con Él. Pero debo perseverar en la oración, en la lectura de la palabra, en la confesión y en la comunión. Y por su dureza para creer a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El Señor le dijo a sus apóstoles, los envió a predicar a toda la creación. Y hoy también nos lo dice a nosotros, que debemos empezar a predicar a toda la creación. Debemos empezar a predicar a todos, sin excepción de personas, sino predicar la palabra de Dios, ya sea en lo poco o en lo mucho, con nuestro ejemplo, predicar siempre la palabra de Dios. Pero es importante leerla y hacer oración para que esa palabra de Dios tenga fuerza, para que la prediquemos con nuestro ejemplo y no sea solo decimos hagan esto pero no lo hago yo, sino que yo voy practicando esa palabra, me voy dejando iluminar y comienzo a irradiar esa luz de Cristo. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Y el Señor nos invita a predicar y las personas van a creer y se van a bautizar y el que así lo haga se salvará. Pero el que se niegue a creer se condenará. Por eso la tarea que debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios. Eso significa que los sacerdotes, y si también nosotros creemos en la palabra de Dios y hacemos oración y ayuno, podremos echar demonios. Y se refiere a los demonios de verdad, pero también se refiere a aquellos pecados, aquella vida de pecado que llevan las personas. Nosotros predicamos para que esas personas salgan del pecado y ese demonio que los tiene amarrados al pecado los suelte y se puedan liberar. Y hablarán nuevas lenguas. En ese tiempo ellos hablaban nuevas lenguas y también en estos tiempos Dios permite que las personas hablen nuevas lenguas, pero no tanto como en aquel tiempo, porque ahorita si queremos hablar nuevas lenguas, el Señor nos permite por medio del estudio que nos pongamos a estudiar para predicarle a otras personas que hablan en diferentes lenguas, pero debemos comenzar por nuestra casa, por nuestro hogar, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Tomarán con sus manos serpientes, si beben algún veneno no les hará daño. Y estas cosas vemos que se cumplen con los santos, que creyeron fielmente en la palabra de Dios. Y si nosotros realmente creyéramos en la palabra de Dios, también se cumplirán estas promesas del Señor. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Es decir, que la prédica va acompañado de grandes prodigios para que las personas se conviertan, pero debemos entregarnos a las cosas de Dios, desapegarnos de tantas cosas del mundo para poder cumplir la voluntad de Dios. Y mientras más nos desapegamos de las cosas del mundo, el Señor va a permitir que nosotros podamos predicar la palabra con nuestro ejemplo y con grandes obras que Él permite que sucedan para que los creyentes crean. Pero es importante hacer oración y leer la palabra de Dios con fe y separarnos de todo mundano que nos ata y que nos hace daño para poder cada día evangelizar de una forma más transparente. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarle el Señor, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y luego el Señor subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, como lo decimos en el credo. Ellos, por su parte, salieron a predicar a todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Entonces ellos se animaron y empezaron a cumplir lo que el Señor les dijo, que fueran y predicaran. Y el Señor permitía que ellos hicieran milagros para que las personas creyeran. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios, la buena noticia del reino es que Cristo resucitó, vivió de entre nosotros como un hombre y nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Ese camino que debemos transitar en nuestra vida, que es en sufrimiento, en humildad. Esa verdad que el mundo quiere ocultarnos, que nos quiere tapar, que nos quiere oscurecer, pero nunca la podrán oscurecer. Debemos permanecer en ese camino de verdad y esa vida eterna que el Señor nos promete. Y Jesús nos dice esta buena noticia y no quiere que nosotros nos quedemos solo con esa buena noticia, sino que la compartamos con nuestros hermanos. Así que ánimo, hermanos, los invito
a que continuemos leyendo la palabra, a hacer oración y que comencemos a predicar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que dejemos de hablar de tantas tonterías, y no solo a predicarla con palabras, sino también con nuestro ejemplo, que luchemos por vivirla cada día para que se salven tantas almas que necesitan escuchar la palabra de Dios, y Dios nos ha puesto para que prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestras obras, y que también prediquemos con nuestra boca, que hablemos de Dios, porque muchas veces tenemos oportunidades de hablar de Dios, pero nos da pena y no debe ser así. No puede darnos pena. Así que ánimo, hermanos, y nos veremos en un próximo video, si Dios quiere. Hasta la próxima.